No Vamos se a ir escucha. sumando, ahí sí, vamos a ir sumando los que se pueden ir como agregando después, porque estaba mirando que algunos se van a ir sumando después. Ya. Entonces, para los que se están integrando recién, hoy día la clase va a ser una clase enfocada en seguir como un poco recorriendo parte de lo que es entender cómo funcionan los amuletos y los talismanes. Vamos a hablar igual de algunas prácticas que son más livianas, más cercanas como al comienzo de la utilización de algunos de estos tipos de materiales o elementos. Y dentro de todo esto también vamos a dar los primeros pasos a la elaboración de nuestro amuleto o talismán en el fondo, que es lo que más vamos a desarrollar acá. Y ya las clases, como les estaba diciendo que quedan, vamos a enfocarnos más en lo que tiene que ver con una visión más, un poquito más pagana, saliéndonos un poquito de estos esquemas que son más, quizás más estructurados. Ujú. Entonces, vamos a compartir. Y hoy día vamos a seguir nuestro recorrido entonces. Dentro de los talismanes tenemos, voy a pedir que ¿Sí se apaguen los conectó? micrófonos. A ver, vamos a cerrar los micrófonos para que no tengamos interrupciones. Ya. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con el mundo de los talismanes y los amuletos, vamos a encontrarnos con que hay una mixtura y hay muchos tipos de talismanes, ¿ya? eh, Tenemos dentro de los talismanes corrientes que son distintas, como les hablaba la semana pasada, teníamos ahí algunos ejemplos desde Grecia, de Roma, teníamos algunas cosas más pequeñas desde Egipto, después vamos a ver otras cosas que son más profundas con eso. Em, También en el ámbito religioso pasa algo bien curioso en la Edad Media, donde los talismanes agarran como una mixtura bien extraña, porque podríamos decir que hay como unos talismanes medio religiosos, místicos. Eso se puede ver incluso el día de hoy en lo que es la Cábala. Em, pero de cierta manera todos fueron como agregando quizás a sus corrientes distintas formas de manifestar este tipo de herramientas, ¿ya? Que la verdad es que hoy día nosotros igual podemos tomar quizás los elementos que más nos sirva de una de otra y elaborar los propios nuestros, ¿ya? Entonces la idea también dentro de este curso es y que yo los invito a que cada uno también se abra un poquito más y no se encasille tanto en una línea, sino que se atreva un poco a experimentar con respecto a las distintas corrientes que vamos a ir viendo. Entonces, tenemos que en la Edad Media también existían las abrazaderas, las filacterias y los textos protectores, ¿ya? Em, Estos son los nombres que recibían originalmente dentro de los textos mágicos, ¿ya? Estos objetos o protecciones usadas tenían la función de ser un amuleto, podían ser tanto de espirituales o mágicos, y la función era más que nada protectora, ¿ya? Y consistían en pequeñas cajas, pergaminos, fragmentos bíblicos, em, y se llevaban en la frente, en la mano, alrededor del cuello, ¿ya? Y la función era una protección espiritual, tener una defensa contra el maleficio o también conectar con lo divino. Acordémonos mucho que también el término de lo que tiene que ver con el amuleto tiene que ver con atar o atraer también de alguna forma. Y aquí tenemos un ejemplo de una abrazadera. Normalmente sí, ese tipo de concepto estaba muy ligado a lo que era lo más como el ámbito religioso, donde se escribía mucho salmo, mucho texto, y en esa época ya después
se fueron agregando este tipo de cosas como más de escribir también a otro tipo de ritos que también tienen que ver más con el lado pagano. Y aquí, bueno, aquí hay un ejemplo de un collar que se usaba donde están los símbolos. Tenemos ahí también eh, los nombres ahí religiosos que se utilizaban. Y en el fondo esto se utiliza como para poder protegerse. Esto también tiene símbolo planetario, aquí no se ve mucho, pero aquí se está llamando como tanto desde el lado de los planetas como del lado de estas deidades protectoras, eh, para poder tener cierta como beneficio, momentos en donde puedan como tener ciertas cosas benefactoras para cada uno de quien lo pida. ¿Ya? Em, y esto se supone que se portaba en el cuello. También tenemos dentro de estos procesos los brevets y las cartas mágicas. ¿Ya? Los brevets eran pequeños textos mágicos también escritos en papel o cuero, en pergamino. Es curioso porque el cuero que más se utilizaba para hacer los brevets era el cuero de cabra, ¿ya? En esa época era muy común y también ritualístico. Y esto no era solamente un ritual que curiosamente lo hicieran los paganos, sino que lo hacían mucho los religiosos. Entonces igual era bien curioso la utilización de ese tipo de material. Ahora, cuando hablamos de papeles o pergamino, eran procesos en los cuales no se usaba cualquier papel o cualquier pergamino, sino que originalmente se trataba de hacer de elementos que fueran como digamos, manualmente hecho posible, para que también llevara como un proceso en donde hubiera como cierta como ciertos niveles donde a ti te costara elaborar el proceso del papel o de trabajar el cuero o el pergamino como fuera, para que tú también a través de eso hicieras como cierta paga de toda esta petición que se hacía hacia el amuleto, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que en el fondo el practicante, al crear su papel o su pergamino, también en ese momento estaba haciendo una práctica mágica, ya que estaba como de alguna manera conectándose con estas energías. Entonces, estas cartas mágicas y breves se utilizaban como amuletos, protecciones contra enfermedades, defensa en guerra, porque en esa época acuérdense que había mucho tema con los territorios, protecciones contra accidentes y ataques, ¿ya? Em, y en ellos se contenían cruces, nombres sagrados, símbolos cabalísticos, oraciones, caracteres mágicos, etc. Cuando hablamos de caracteres mágicos, hablamos también de símbolos mágicos, como los que vamos a conocer un poquito más adelante en la otra clase. Entonces, en esta época o en este tipo de concepto de talismán, se cree que la palabra escrita tiene el poder espiritual y puede actuar como protección energética. Por lo tanto, era súper importante el texto o la acción o en el fondo la petición que se hiciera o la palabra con la cual estuviera el misterio relacionado a la vocación que se fuera a trabajar. Y aquí tenemos como dos ejemplos. Este ya se lo había mostrado la clase pasada, pero este de acá no. Este me costó igual pillarlo. Esto es camea. Y esto es más actual, ¿ah? Estas son las típicas cameas que usan los cabalistas, los judíos, para poder traer, por ejemplo, estas para la economía y protección. Esto para traer dinero y fortuna en los negocios. Y si se fijan, estos son pequeños textos mágicos escritos en papel, tienen símbolos. Ahí está el símbolo y en el cual esto también está elaborado en un papel especial que se hace a mano y luego se enrolla y esto se va guardando y la persona que lo porte va a tener como estos beneficios. Este era para protección, sí, porque este es más como de un estilo de protegerte de algún mal que ande rondándote a ti. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Por mi parte, no. ¿No? No, pues, claro. Ujú. Ya. Aquí tenemos una elaboración un poquito más compleja. Esto lo vamos a ver ya, yo creo que ya en la última clase.
estos son los famosos cuadrados que se les llaman en algunas partes los cuadrados mágicos. Este es un sello que también es cuadrado. Es otro tipo de talismán, digámoslo así, o ya mucho más desarrollado. Este es un sello de Venus, del planeta Venus. Y bueno, aquí yo les puse como la descripción de lo que está hecho. Entonces dice, dentro del círculo primero se describe un heptágono y dentro del heptágono, estamos hablando de dentro de este heptágono, una figura cuadrada de Venus. En sus segmentos exteriores se lo colocan los caracteres o signos filosóficos, ¿ya? ¿Para qué es importante que ustedes conozcan este tipo de elaboración o conozcan este tipo de símbolos? Porque si el día de mañana ustedes quisieran usar, por ejemplo, un sello de estos para trabajar en alguna cosa mágica, lo pueden utilizar ya sabiendo para qué es. Incluso podrían usarlo como una base para trabajar otro amuleto de ustedes, ¿ya? Entonces, en el primer segmento se colocan los caracteres relacionados con el fuego, y en el segundo con el agua, en el tercero con el aire y en el cuarto con la tierra. Para que recuerden ahí que habíamos hablado también de los elementos, ¿ya? Dentro del círculo se escriben los nombres de Tauro, signo de exaltación de Venus, y de Libra, uno de sus domicilios. Dentro del heptágono se colocan los nombres de los ángeles relacionados con Venus, Anael, Jaciel y Amodei. Entonces ahí tenemos como el porqué de este símbolo y todo lo que va conteniendo, ¿ya? Normalmente los trabajos hacia Venus siempre, como yo les decía, según el planeta, va a tener que ver también con ciertas afinidades o ciertas cosas que queremos conseguir. Por ejemplo, esto puede estar ligado al amor, puede estar ligado a cosas que tengan que ver con el placer, o la belleza, porque también estamos ligándonos a todo lo que es esa energía más venusina, ¿ya? Y también a deidades que sean como de ese estilo, como que estén influidas por Venus mismo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos también otro ejemplo. Y como tal, también vamos a ver que dentro de los principales tipos de talismanes y amuletos, vamos a tener muchos, de muchos tipos, como les decía al comienzo. Tenemos aquellos que son elaborados con los cuatro elementos o aquellos que son elaborados con uno. Tenemos de oraciones, como vimos ahí, de símbolos mágicos, de sellos, de pentáculos. Pentáculos los llamamos mucho a lo que son la famosa, el famoso pentagrama que llamamos, pero más elaborado con símbolos más astrológicos. Y las hierbas también, que también nos pueden servir para generar nuestros amuletos, o también, si lo desarrollamos un poquito más, podríamos, si le agregamos, por ejemplo, un símbolo a la hierba, podríamos tener un talismán básico, pero podríamos tenerlo. Entonces, esto es para ir entendiendo que en términos generales el talismán va a ser una herramienta mágica con la cual nosotros podemos atar, atraer algo que estemos buscando, que requiramos. Y en el fondo, la idea a través de esto es que cuando se hagan las prácticas, cada uno pueda ir encontrando eso y cada uno puede ir haciendo sus propios como sus propias experiencias a través de eso, y a través de eso viendo cuál es la afinidad que tiene con ciertos elementos, ¿ya? Em, entonces es importante entender que cada practicante se irá identificando con distintas corrientes, desde talismanes naturales, astrológicos, paganos, religiosos, etcétera, porque tú puedes quizás tener más afinidad con un talismán con ciertas deidades, o quizás solamente con los astrológicos, o con los naturales, o con los más religiosos. Y en cualquiera de las direcciones funciona igual, ¿ya? Entonces, la importancia de esto va a radicar en que se sepa aplicar apropiadamente la petición primero que uno va a querer, el material, el símbolo o el elemento con el cual se va a trabajar, o incluso el planeta con el cual vamos a trabajar, ¿ya? Eso es lo que va finalmente a hacer que el proceso sea más efectivo, ¿no? Entonces, hoy día vamos igual a hablar un poquito más de los talismanes astrológicos. La visión de los talismanes astrológicos tiene que ver o está muy enfocada en la época ya del Renacimiento.
donde la creencia obviamente estaba en que el mundo estaba conectado y los astros estaban influyendo totalmente o mucho sobre la vida humana, ¿ya? Entonces, los símbolos con los cuales se trabajaban podían atraer esta fuerza y dirigir que a través del practicante que esas cosas que estuviera buscando se obtuvieran, ¿ya? Entonces, de cierta manera, el talismán, claro, era un objeto ritual, una herramienta energética y un puente entre el ser humano y el cosmos, ¿ya? A través de de este trabajo. Y dentro de los talismanes astrológicos, bueno, tenemos ahí a varios que son importantes, como puede haber sido Gripa, como puede haber sido también Paracelso con su pentáculo, y como también tenemos a este otro personaje, eh, que es Jean Albert Belling, que él hace como unos talismanes un poquito más enfocados en el ámbito más, como, por decirlo, religioso, pero de cierta manera también es como, tiene esta otra parte mística. eh, y de cierta manera lo interesante es que su manera es como más simple para poder tener un primer acercamiento, ¿ya? Entonces él recopiló antiguos talismanes astrológicos usados para protección, riqueza, poder, victoria, salud y memoria. En la época de, digamos, en este siglo, en el 1600, se utilizaban muchos talismanes y se van a encontrar mucho con cosas que son relacionadas para la memoria, ¿ya? Ya sea porque la gente quería como permanecer viva en la memoria del resto o porque querían también tener más conocimiento o porque también sufrían de muchas enfermedades que de la larga data no les permitía como recordar todo. Entonces, estos talismanes se combinaban la astrología, los planetas, los signos zodiacales, metales y símbolos grabados, ¿ya? Em, y por eso también se llaman astrológicos en el fondo, porque son una mezcla de varios elementos enfocados más hacia el lado de la astrología. Entonces, en este tipo de aplicación de planetas en talismanes, tenemos en Marte y Aries, que nos iba a representar para trabajar cosas de fuerza, de valentía, de protección. Por ejemplo, si yo quería como tener la energía para poder llevar a cabo alguna acción, voy a trabajar con Marte y Aries, o si voy a querer, por ejemplo, protegerme de algo, podría usar a Marte y Aries, o si quería como romper algún esquema también de algo, también puedo usar Marte y Aries. En Mercurio podría utilizar también lo que es la inteligencia, la memoria, el comercio y la comunicación. Si, por ejemplo, yo quiero llevarme mejor con un entorno laboral o quiero como, por ejemplo, vender cosas de mi negocio, podría usar un talismán de Mercurio. Si quisiera también aplicar algún tipo de proceso donde quisiera como salir de algún problema del cual no puedo entender cómo hacerlo, también podría usar un talismán de Mercurio para que viniera esa respuesta a mí, ¿ya? Y con Venus podríamos tener la belleza, que tiene que ver desde el amor propio, incluso de yo sentirme más valorada internamente, a el amor hacia otro, que otro se enamore de mí o yo poder obtener alguna pareja, o también tener la belleza física, como ser atractivo o atractiva hacia otro, y la armonía también, que tiene que ver con que mi espacio, mi entorno esté rodeado de energía de Venus, que tiene que ver con el amor o con todo esto como más, más amoroso, digámoslo así, ¿ya? Y por otra parte tenemos Sol y Leo, que nos va a hablar mucho de la autoridad, el éxito y el reconocimiento, que ahí también tiene que ver con poder mostrarnos, pero más como de liderar, ¿ya? Esto tiene mucho que ver con poder obtener cierto estatus en algún tipo de cosa que yo esté como queriendo. Por ejemplo, si yo quiero ser reconocido por alguna labor que yo esté haciendo, un talismán de Sol y Leo podría ser ideal. Em, si yo quiero también tener éxito en algún proceso que yo estoy haciendo, sobre todo a nivel material, esto también me va a resaltar mucho, ¿ya? Normalmente los talismanes de Sol y Leo yo los recomiendo hacer cuando ya tienes como cierto camino hecho. Quiere decir que, por ejemplo, si tú ya has trabajado en algo y ya llevas como un tiempo sembrando en algo y quieres como tener el momento donde tú tengas tu capacidad para poder llevar esto a otro nivel y tener éxito en algo, bueno, ahí viene un talismán de Sol y Leo que te puede venir muy bien.
y los de luna, que están muy relacionados a las artes mágicas, al misticismo y al otro mundo, que tiene que ver también con lo sensible, con el mundo del más allá, si yo quiero soñar, si yo quiero trabajar con espíritus, si quiero, por ejemplo, tener más relación con el arte ya más oculto, podría trabajar con la luna. O si también quisiera yo desarrollar más mi sensibilidad o mi intuición, también podría usar un talismán lunar. Hasta ahí, no sé si está más o menos claro de cómo podríamos hacer las aplicaciones de este tipo de talismanes. A ver si me pueden ahí corroborar. Bueno, Sí, cualquier está duda me claro, van. está Y por claro. mi lado también. También, sí. Ya. Gracias, Sandra. Ujú. Entonces, así como tenemos estos planetas, vamos a tener también que se podían grabar los símbolos o las formas que utilizáramos de los planetas en estos elementos que son los más como comunes que se utilizaban y que al día de hoy también se utilizan, pero que hay que tener un poquito de cuidado. El oro, la plata, el estaño, el plomo y las piedras. Tengamos en cuenta que hay materiales que son tóxicos, entonces obviamente no voy a utilizar un material tóxico que esté en contacto conmigo directo porque me puedo enfermar. Pero quizás podría usar un poco de alguno, guardarlo bien en algún bolso y eso portarlo, ya cosa de que no me afecte físicamente. ¿A qué lo digo? A que en el fondo de repente uno debe usar ciertos materiales que son un poquito, que son tóxicos, pero que en los cuales uno debe tener discernimiento para que obviamente hacerlo con cuidado y que no te afecte, y que lamentablemente hay elementos que deben ser utilizados para poder fijar ciertas cosas y que no te sirve otro. Entonces, desde ahí igual hay que tener harta como claridad de cuándo vamos a utilizar algo para una cosa u otra. Y si no, también podría utilizar eh, otro tipo de material y basarme solamente en que desarrolle mi proceso con lo que son, por ejemplo, símbolos planetarios, con cualquier otro elemento, pero mi trabajo va a ir en el símbolo del planeta, ¿ya? O quizá en el color que voy a utilizar por planeta. Entonces aquí tenemos los materiales y las afinidades que se estaban viendo por planeta. Ya el oro era el Sol, la plata la Luna, el hierro Marte, el estaño Júpiter, el cobre el Venus. Estos son los que más se utilizaban en general. ¿Ya? Y asimismo aquí vamos a tener que por planeta, vamos a tener piedras asociadas. Aquí igual esto puede ir variando, pero esto es como una guía para que ustedes vayan teniendo para saber qué van a aplicar. Y la energía que puede ir ayudándoles con esto. Por ejemplo, el sol con el ojo de tigre, el citrino, el ámbar, el rubí, la luna con la piedra luna, la perla, la selenita, y así, el Marte con el jaspe rojo, el granate, la hematita, el Mercurio con el ágata, el Júpiter con la amatista, el lapislázuli, Venus con cuarzo rosa, la esmeralda, y Saturno con la obsidiana, el onix, la turmalina negra. ¿Ya? Acordémonos que todos estos conceptos son conceptos a nivel mágico, por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, hoy día en la astrología más tradicional que ustedes tienen otras cosas asociadas a sus signos, está fuera de eso porque esto tiene que ver con otros conceptos, ¿ya? Y para trabajar estos procesos se utilizan este tipo de conceptos. Esa sería como la idea principal. Y también tenemos correspondencia con hierbas, ¿ya? Estas son algunas de las hierbas muy como básicas, muy asociadas también al trabajo de Paracelso. Por ejemplo, en Sol tenemos el romero, el laurel, la canela, el girasol, el azafrán. En la luna tenemos el jazmín, el sauce, la amapola, ahí incluso la lechuga que se usa también si se seca. En Marte tenemos la ortiga, el ajo, la ruda, el tabaco. En Mercurio tenemos la lavanda, la menta y así. Vamos con, por ejemplo, Júpiter que tiene ahí la salvia, el clavo de olor, la nuez moscada. Venus tiene la rosa, la melisa, la violeta. Y ahí tenemos Saturno que está más abajo que contiene el ciprés, la mirra, el pino, la mandrágora.
hay muchas más, o sea, podríamos estar mirando, buscando muchas más, pero ahí también vamos a ver para qué lo voy a aplicar. Por ejemplo, si yo quiero tener o trabajar para mi paz mental, supongamos, para yo poder tener un mejor descanso, como dice acá, podría usar cualquiera de estas hierbas asociadas al planeta de la luna, digámoslo así. Y a través de esto también empezar la elaboración de mi talismán. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, trabajar algún tipo de talismán a través de las hierbas que me ayude como a repeler a alguien que me hace daño, podría quizá usar el ajo, podría usar la pimienta, el tabaco, la ortiga, y me va a ayudar para poder tener los primeros pasos para hacer mi talismán de defensa. Si yo quisiera, por ejemplo, trabajar el amor propio o tener como también procesos que tienen que ver con la armonía, o también en la armonía hacia mi ser querido, también yo podría trabajar con estos elementos, con la rosa, la melisa, la violeta, la vainilla, la manzana. La manzana se utiliza mucho también para trabajos mágicos de amor, ¿ya? Y esto también nos sirve desde la reconciliación, la autoestima o el amor propio o con el resto. Si yo quisiera, por ejemplo, trabajar un proceso que tenga que ver con querer saber una respuesta de algo y que eso llegue a través de mi intuición en un sueño, también puedo trabajar la luna, ¿ya? Si yo quisiera, por ejemplo, tener la energía suficiente que hoy día me falta, supongamos que hoy día yo perdí mi vitalidad y ya no tengo la energía de antes. Incluso aquí hay que poner ojo porque también a nivel sexual, si alguien, por ejemplo, dice, hoy perdí mi vitalidad, también puedo trabajar el sol para eso. Entonces, desde ahí también hay muchas cosas en las cuales uno puede ir nutriendo este tipo de talismanes. Cuando hablamos de Júpiter, hablamos también de lo que es la fortuna y la prosperidad, pero también de cosas que tienen que ver con situaciones en las cuales yo ya he aprendido algo. Por lo tanto, Júpiter también nos va a dar la capacidad de expandirnos o tener abundancia y sabiduría en el momento indicado. Quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy tomando un nuevo desafío de cualquier tipo, o incluso en magia, ya quiero aprender magia y quiero como tener como el encuentro preciso con alguien para poder llegar a tener ciertos como niveles, podría también trabajar un amuleto o un talismán más desde Júpiter para poder lograr esta fortuna, ¿ya? Y bueno, Saturno siempre es como un poquito más denso, ¿ah? Porque Saturno también tiene mucho que ver con la magia, pero Saturno también nos va a permitir de alguna manera poner o romper ciertos esquemas. Entonces Saturno igual yo les aconsejaría a los que quieran utilizarlo en algún momento, utilizarlo para poner cierres de procesos importantes, si están viviendo alguna crisis, utilizar Saturno para poder volver a la estabilidad. Si están viviendo, por ejemplo, algún ataque energético, también podemos usar más que Marte, podemos usar un Saturno también para protegernos. Em, si estoy viviendo un momento donde quizá siento que alguien me quiere hacer daño, también puedo usar un Saturno, ¿ya? Y asimismo también si quiero, por ejemplo, aprender a desligarme de un entorno que sea nocivo y que yo no esté viendo, también puedo usar un Saturno y trabajar a través de eso, ¿ya? Entonces, esto más que nada para que tengan como cierta visión de cómo podemos utilizar estos elementos. Ahora no sé si alguien quiere consultar algún tipo de elemento que quiera utilizar para poder aclararlo o, o si está más o menos claro con lo que estamos diciendo. Igual, de todas maneras, después, cuando vayan elaborando su proceso, pueden ir mandándolos al WhatsApp grupal o a mí al interno y podemos ir revisando. Pero lo que me interesa es que tengan claro cómo son los procesos para tomar los ejemplos. Andrea, yo como que ¿Mm? sabía ¿cómo se llama? Que para trabajar sol era como con metales como el oro o algo así y que trabajaba el masculino. ¿Es así o no?
No vamos a trabajar ni masculino ni femenino en este caso porque estamos trabajando desde el planeta. Ah, Entonces, si trabajamos con sol, sí tenemos el elemento que es el oro, ya, según la afinidad por planeta, como se ve ahí, ya. ¿ya? Y podemos usar quizá alguna piedra o alguna hierba, ¿ya? De las que salen ahí para hacer el. Sí, Ya, y esta en el fondo es la cualidad que te va a dar. El claro, amor siempre va a ser con Venus, el amor. sí. Sí, todo lo que está ligado a Venus siempre, y ya después vamos a tener deidades que están ligadas a Venus con las cuales podemos hacer otras prácticas, y con las cuales podemos consagrar amuletos también, pero eso lo vamos a ver después. Y uno puede usar su amuleto en una bolsita, como una piedra, con la piedrecita, con las hierbas, o Sí, colgado. exacto. Normalmente el amuleto debe ser colgado con uno y debe portarse varios días. Ahora vamos a ir viendo también algunos ejemplos de eso, Ya, ¿ya? súper. Pero no lo consideren como masculino ni femenino, tómenlo como para todo, pero con este tipo de trabajo y proceso, ¿ya? Ah, ya, ya. Gracias. Eso. Y bueno, aquí les puse de nuevo la ruedita para que se acuerden más o menos para que nos puede servir también cada elemento. Esto ya lo habíamos visto también la semana pasada. Y los colores de los planetas también, por si quieren trabajar con colores. Como les decía, no es necesario que trabajen con todo lo que estamos diciendo, pueden escoger trabajar desde el color, desde el planeta directamente, desde el elemento, desde la piedra, desde la hierba, desde como a ustedes les sea más afín. Y aquí tenemos la representación de los planetas y los signos en los grimorios más antiguos, en los libros más antiguos. Esto también es importante saberlo porque se van a encontrar muchas veces con estos símbolos representando los planetas. Y no van a entender quizás de que van a decir dice Aries, pero ustedes no tienen ni idea. Bueno, esta es la forma antigua de representarse, que era mucho más como desde el secreto, para que no se descubriera lo que se estaba haciendo. Y también, si ustedes quieren hacer talismanes usando estos símbolos, también tienen ciertas energías que son un poquito más fuertes. Y aquí también están los nombres antiguos, ¿ya? Entonces se van a encontrar muchas veces cuando investiguen libros de magia o de talismanes más antiguos, estos tipos de nombres, estos tipos de elementos que ahí están asociados. Y bueno, ahí recordamos también los signos con sus elementos. De nuevo ahí lo que habíamos visto la semana pasada de las correspondencias. Y vamos a ir a los procesos de elaboración de un talismán. Entonces, para elaborar un talismán tenemos que tener tres etapas, ¿ya? La purificación, la carga energética y la consagración ritual, ¿ya? Podríamos ponerle otros nombres, sí, pero tomémoslo con eso que es más simple para entender. Entonces, el objetivo es de obtener un elemento o un símbolo eh, para transformarlo en un objeto mágico con una intención ya espiritual. Entonces, en el primer paso, vamos a hacer el proceso de purificación, cuyo objetivo va a ser eliminar energía o influencias previas del objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los materiales que yo tenga pueden tener cierta influencia externa, por las cuales yo igual puedo utilizar simples como sistemas de limpieza o de descarga, digámoslo así, para poder limpiar estos elementos. Uno podría hacer lavarlo con agua, podría hacer lavarlo con sal, podría pasarle humo incienso, podríamos ponerlo a la luz del sol o a la lunar, pero aquí ojo sí, porque vamos a usar la luz del sol para cosas que sean como más materiales, como más logros más activos, como de acciones, y la lunar para cosas más emocionales o más psíquicas, ¿ya? Entonces ahí también vamos a ver cuándo purificar y cómo utilizar, ¿ya? Eh, la visualización también se podría hacer a través de la respiración, la concentración o la visualización de alguna luz purificadora. Eso si quieren hacerle un mantra o si quieren como meditar, tener los objetos en sus manos, también podrían hacerlo.
para poder hacer el estado de purificación. Pero la idea, como bien les decía, es preparar el objeto para el nuevo propósito con el cual se va a utilizar y se va a activar esa energía. Ahí cada quien puede escoger su forma. Sobre el incienso pueden utilizar cualquiera también, o cualquier humo también que sea como para poder movilizar energía. En el segundo paso vamos a tener la carga energética. Entonces ahí vamos a tener que dirigir la intención hacia el talismán. Entonces, aquí ya sabemos que las funciones pueden ser protección, amor, prosperidad, fuerza, claridad mental, lo que ustedes quieran pedir. No hay un límite con eso. Lo que sí, acuérdense que para cada talismán tenemos que hacer una petición, ¿ya? Entonces, el método tradicional puede ser también la carga energética a través de la meditación, la imposición de manos si uno quiere, una repetición ritual que puede ser repetir un nombre o repetir la oración que uno haya puesto, o repetición visual también si es que yo lo dibujé, o una visualización energética de algo. Em, También existen las cargas energéticas que se hacen a través de distintos actos de movimiento, puede ser a través del baile, a través de energías que tengan que ver con una potencia mucho más fuerte, como puede ser algún tipo de grito o recitar alguna cosa, pero también hay como muchas formas de llegar a eso. Pero aquí hay algunas que son como las principales, más comunes. Y el concepto importante es que la intención sostenida fortalece la activación con del objeto con la voluntad. Quiere decir que en el fondo la idea de la carga energética es que una vez yo ya limpié el objeto, yo tomo el objeto y a través de esto yo lo cargo con la voluntad de lo que yo quiero que se realice, ¿ya? Recordemos que para tener claro el objetivo que yo voy a querer, tengo que tener una idea, una petición, concentrarme en eso, visualizarlo como que ya está hecho o ya sentirlo como que ya está realizado. Y el paso 3, que es la consagración, ver finalmente qué nos va a activar. eh, y también podríamos hacerlo a través nuevamente de humo, alguna palabra de poder, que puede ser un rito, una evocación, una oración, o elementos, símbolos planetarios o elementos planetarios. Quiere decir que quizá yo acá podría haber hecho toda como la idea de limpiar los elementos. Acá podría haber empezado a hacer la imaginería, digámoslo así, de mi voluntad, enfocarla en estos elementos y acá ya construir el elemento y hacer la petición, ya sea en una oración o consagrarlo como yo lo estime según la corriente. Y aquí vamos a tener algunos ejemplos que son de aplicación de planetas en talismán y vamos a tener otros más también más adelante. Entonces, estos son ejemplos antiguos. Entonces dice, por ejemplo, para curar el dolor de cabeza se utiliza grave la figura de Aries con la de Marte, que es un hombre armado con una lanza, y Saturno, que es un anciano con una guadaña en la mano, siendo ambos directos, y no estando Júpiter en Aries ni Mercurio en Tauro. Uno simplemente marca que Aries y el Sol están allí. Quiere decir que aquí hay que fijarse bien qué día voy a trabajar. Un día donde en el fondo no haya Mercurio, por ejemplo, retrógrado, ni que Tauro esté como en alguna posición especial. Y básicamente lo que debo hacer es tomar, puede ser una piedra o puede ser algún papel o trabajado que yo haya consagrado, y voy a poder dibujar o grabar la figura de Aries con la de Marte y la de Saturno. Y esto se supone que servía para curar el dolor de cabeza o para también el mal de ojo en realidad, ¿ya? Esto se usaba antes mucho para eso. ¿Y para qué elementos podríamos usar? Podríamos usar los símbolos tradicionales de los planetas o los más antiguos, que son los que yo ahí les puse, que son como más como secretos, digámoslo así. Andrea, Esta es otra. Ujú. ¿Sí? eh, una duda. En caso, bueno, hay como requisitos, digámoslo así, para hacer el primero, el dolor de cabeza, ¿cierto? Pero en caso que yo lo haga cuando Júpiter está en Aries, ¿qué pasa con el talismán? ¿No tiene efecto?
que probablemente como Júpiter direcciona de otra forma, va a caer a otra parte o se te puede como desbalancear, po. Y si el Júpiter lo aplicaste mal según el día, por ejemplo, si hubiera alguna lunación en Mercurio, supongamos Mercurio está mal, Ujú. podríamos quizás tener un problema económico, podríamos tener un problema con el entorno. Júpiter, igual como me auspicia muchos temas de decisiones, quizás una decisión mal hecha, porque mi cabeza no va a andar bien, po. Ya, ok. Eso de Mercurio retrógrado dicen que es como peligroso. No sé cómo se ve eso, pero cuando está en Mercurio retrógrado no hay que hacer nada como Claro, de ahí, por energía. ejemplo, aquí estos son ejemplos antiguos. Si ustedes quisieran practicarlo el día de hoy, se puede hacer, ¿ya? Los otros que están más adelante son más actuales. Pero cuando son ejemplos así, que están así hechos, hay que hacerlos así. No se pongan creativos acá, ¿ya? Porque esto no va a tener un buen resultado después. Muy bien. Em, y para otras cosas, si son más autónomos, como por ejemplo hacer como talismanes más suyos, ahí sí, pero cuando son instrucciones así, sobre todo cuando las lean así, háganlas así. Ok. Para el gozo, la belleza y la fuerza del cuerpo, ¿ya? Grabar la imagen de Venus, que es una dama con manzana en la mano, usando la cara de Libra, Piscis o Tauro, ¿ya? Esto es mucho más simple. Esto puede ser cualquier día, en cualquier momento, y te puede servir también para fortalecer tanto la belleza interna como externa y también fortalecer procesos físicos. Quiere decir, si yo, por ejemplo, quiero cuidar mi cuerpo, quiero que algo mejore en mí, en cuanto a lo que es salud, puedo usar también este tipo de talismán. Para salir victorioso o ser valiente para una decisión, puedo grabar la imagen de Marte en la primera cara de Escorpio. Aquí cuando se refiere a la cara de Escorpio, se refiere, ojalá, cuando tengamos una luna en Escorpio, para que esto tenga como cierta potencia. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que si yo, por ejemplo, elaboro este o el otro, me va a durar un montón, porque lo voy a hacer una vez y eso va a quedar activo. ¿Ya? Una pregunta. Ujú. En general, ¿a qué se refiere con caras? A la luna. Ah, ya. Entonces tenemos el ejemplo de aplicación de planeta en talismán también acá. Esto es para elaborar alguna o para poder crear una piedra que te sirva para rituales o para portarla, ¿ya? En este caso aquí hay un ejemplo que está más ligado como a algo más psíquico. Entonces aquí te dice, para crear una piedra preciosa, puedes usar una ágata, una piedra lunar. Este ritual se puede utilizar cada vez que necesite la piedra directamente para trabajar en rituales. Quiere decir que esta nos va a quedar activa como para, si en algún momento necesito como trabajar con X piedra y no la tengo y puedo utilizar esta, que yo la voy a dejar activada específicamente para rituales. Entonces, si se toma una amatista para una poción mágica destinada a aumentar poderes psíquicos, se va a tener la fuerza moderada sobre un tercer ojo, por ejemplo, si queremos expandir eso. Si tomamos, por ejemplo, una piedra más como marciana, podría ser para defensa, etc. Entonces, ahí cada uno puede elegir la piedra. Eh, se necesita para este tipo de procesos dos velas blancas, una azul, la piedra en cuestión, incienso. Aquí sí se utiliza un elemento que es bien particular, que es la harina de arroz, o pueden utilizar arroz que lo muelan, sal marina, pétalos de rosa en polvo, romero en polvo, o sea, lo van a moler, lo van a hacer como un mortero. Eh, Se van a colocar las velas sobre el altar, o sea, sobre la mesa de trabajo, dos blancas arriba, dos arriba, la azul abajo del altar, quiere decir abajo de la mesa, de manera que formen un triángulo. Se coloca la piedra en el centro y se encienden las velas. Y se dice, ahí está lo que hay que recitar, que dice: a todos los vientos del norte, del sur, del este y del oeste, se ofrece el incienso, que obviamente va a estar prendida, que su humo ascienda majestuosamente hacia ti. Se va a espolvorear la pizca de romero sobre la llama de una de las velas blancas. Se deja que la harina de arroz caiga sobre la otra, o sea, se le deja caer sobre la otra de a poco.
y se espolvorean los pétalos de rosa triturados sobre la vela azul. Y se dice: a ti, fuego salvaje y purificador, te ofrezco estas hierbas para alimentar tu poder infinito. Se coloca la pizca de sal en la piedra, que ya está puesta ahí al medio, acuérdense. Y dice: a ti, agua fuente de vida, te ofrezco este niño arrancado de tu lecho. A ti, tierra nutricia, te ofrezco esta piedra de inigualable belleza para que me guardes en tu corazón como tu amado hijo. Y mientras se extiende su brazo, se dice: a vosotros, elementos de vida y de muerte, os rindo humildemente este homenaje con estos modestos obsequios. Protégeme de la maldad de los hombres y de la punza de tu tormento. Mientras lleve puesto este talismán, estaré eternamente agradecido por esto. Y de ahí se deja que las velitas se consuman hasta el final. Una vez las velas se consumen hasta el final, el proceso está terminado. ¿Para qué nos puede servir? Para lo que ustedes quieran activar la piedra. Bien, entonces ustedes ahí van a escoger qué van a hacer y cuál es la piedra que van a activar, pero con esos elementos. Em, Cuando ya se terminan los restos se tiran, que les quedan, por ejemplo, restos de, ya sea del romero o lo que tiraron de lo que sea, de, por ejemplo, la sal, o de la harina de arroz también se tira. Estos son como ritos bien, bien antiguos, pero sirven, son efectivos. También la famosa bolsa mágica. Entonces podemos tener una bolsa de tela roja, también se puede utilizar una tela blanca. Eh, Se consigue una pizca de sal, una pizca de azufre y una pizca de salvia. Se mezcla todo junto a la sal y se recita el conjuro. Se consagra este amuleto para que me proteja los espíritus negativos, para que vengan del mundo visible o del invisible. Se coloque la mezcla de la pequeña bolsa en la tela y se lleva consigo en todo momento. Yo podría, por ejemplo, hacer la bolsa mágica y usar quizá la bolsa de algún color que representa algún planeta con el cual yo le quiero dar otra intención, o quizás ponerle adentro de la bolsa también una piedra, quizá que tenga que ver con algún tipo de intención planetaria, como que me ayude como a potenciar esa magia, ¿ya? Estos son rituales súper fáciles, como más como simples, pero que también son efectivos y que les van a servir para dar los primeros pasos. También por ejemplo, si soy un poco más o quiero ir un paso más, podría quizás en la bolsa también hacer el símbolo del planeta en el cual voy a trabajar para el talismán en el cual yo me voy a nutrir. Entonces, desde ahí también podría tener el elemento ahí como agregado. Y esta es otra forma de consagrar, que es como más como tradicional, digámoslo así, más común, más simple también. Dice que tú puedes utilizar para hacer otro ritual donde uses el talismán y consagres. Es decir, yo te consagro por el aire, que el aliento de la vida despierte tu poder, para que puedas hacer el talismán. Le das el nombre del talismán, el que tú quieras hacer, de protección, de amor o consagrado, por ejemplo, en Venus, en Afrodita, en lo que yo quiera. Y digo al final: despierto está o despierto. Y eso es todo. ¿Ya? Hasta ahí, Andrea, ¿dudas o consultas? Ujú. sí. Bueno, no pude estar en la clase pasada, no sé si ya lo habrá mencionado, pero si uno se elabora un amuleto, un talismán para uno, y ese después se te pierde o alguien lo toma y se adueña de él, ¿hay que hacer algo especial? ¿Qué ocurre? No, en el caso del talismán es tan íntima la creación de un talismán que es propia. Por lo tanto, si se pierde, nadie más lo puede usar. Ya, Además que, por ejemplo, si yo estuve usando un cuadrado mágico como un talismán y me respondió ese cuadrado mágico, también es personal, porque si bien son símbolos que a veces se pueden utilizar todo el mundo, si me respondieron a mí, el trabajo es conmigo, entonces no va a pasar nada si se pierde. ya, perfecto. Gracias. Ujú. Ok. Ahora, si yo no quiero utilizar alguno de ellos en algún momento y quiero dejarlo, ahí sí yo debo usar lo más común es usar agua para lavar el talismán. Debo lavarlo al menos 3 veces, 3 noches o días donde ya el sol se haya ocultado, y agradecer. Y eso después puedo tirarlo en una bolsa con sal o puedo tirarlo directamente en tierra y enterrarlo. Y eso es todo. No tengo que hacer más.
Ah, ya. Y aquí tenemos otro tipo de aplicación de talismanes. Aquí tenemos otro personaje. Eh, entonces, aquí ponemos en el libro de Samónico, que fue muy popular durante la Edad Media, el que se apreciaba la calidad de sus versos, se recogen muchas recetas de los siglos anteriores, no solo romanas, sino egipcias, griegas, sobre todo tipo de enfermedad. La que nos ocupa ahora es la malaria, que fue un auténtico sotén de antigua Roma, y de hecho la propia palabra malaria viene del latín malaria, que es la contracción de mala área, o sea, mal aire. La fiebre tenía su propia diosa con 3 templos en la ciudad de Roma y los romanos nunca asociaron la malaria con la plaga de los mosquitos que hay. Entonces, esta receta era la que recomendaba Quinto de Sereno para trabajar la malaria o trabajar enfermedades, ¿ya? Y este era un médico. Él tiene un texto bien como bueno con respecto a trabajos mágicos, pero más, claro, son trabajos que ellos aplicaban desde, a mi gusto, mucha magia también natural y también procesos con símbolos. Y aquí tenemos el famoso abracadabra. Entonces lo que él decía era que había que escribir la palabra abracadabra en un trozo de papiro, repetirla en líneas de abajo, eliminando la última letra en cada paso, hasta que solo quedara una letra, ¿ya? Se fijan parte de abracadabra y se va reduciendo, y ya no tiene la A. Después aquí solamente tenemos la otra parte y así, hasta que nos queda la A al final, ¿ya? Y lo que quedaba se enrollaba como un cono, como dice Quinto en los últimos versos, se colgaba del cuello de un hilo de lino, ¿ya? Si no tenemos hilo lino, podemos usar un hilo rojo. A los 9 días se arrojaba el talismán por encima del hombro a un río cuyo curso de agua apuntara al este, ya como obviamente no tenemos eso a mano, lo que podemos hacer es tirarlo por el baño a los 9 días. Quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy con mal de ojo, estoy con una enfermedad que me haya cargado algún tipo de trabajo mágico, yo siento que estoy cargado energéticamente, podría usar este tipo de pergamino, este tipo de talismán para deshacerme de este tipo de cosas. ¿Ya? La idea del remedio se basaba en que a la vez que desaparecían las letras, también lo hacía la enfermedad. ¿Ya? Y ahí está el famoso abracadabra. Esto también tiene otros procesos mágicos, ¿ya? Este no está bien hecho, sí, pero si se fijan, ahí está como bien repetido, pero esta es la idea. Vamos desde aquí y eliminar hasta que ya nos queda solo la. Después en la otra clase quizás podemos trabajarlo un poquito más mágicamente. Y eso es como lo que vamos a ver hoy en la clase de hoy. Recordar que esto de acá también nosotros lo podríamos utilizar si, por ejemplo, estoy viviendo un momento donde quiero, quiero alejar algo malo, puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser una entidad, incluso un espíritu quizás que no sea tan bueno, eh, o quiero sacar algo en mi vida directamente, podría pensar en eso y escribir esto mientras estoy pensando en eso, para que esto lo vaya alejando, ¿ya? Y hacer el mismo proceso, o sea, 9 días después de portarlo atado a uno, se arroja el talismán por encima del hombro. Normalmente se usa el hombro izquierdo más que el derecho para esas cosas, como obviamente no, aquí no vamos a hacerlo, usaríamos el baño directamente y lo arrojaríamos ahí agradeciendo, ¿ya? Y eso, chicos, ¿tienen dudas, consultas con respecto a la clase o a la elaboración de las cosas que estén haciendo? No, está bien, está claro. Esta va a quedar grabada igual. Sí, Esta, ahora yo les subo la primera apenas terminemos, les subo también el PowerPoint, ahora les voy a subir este otro y a la noche esta clase. Nos vamos a quedar con las dos arriba. Igual es calota de información, entonces yo creo que a medida que vaya revisando la grabación o haciendo
La voy a Sí, dejar. no me habéis sugerido. Yo creo que te voy a preguntar. Sí, Es que claro. igual es harta información, por eso digo, esta igual queda grabada esta, Andrea, igual. Sí. Todas las clases quedan grabadas y quedan arriba. Van a quedar en un canal de YouTube, así que van a poder repetirlas todas las veces que quieran. Ya, bacán. Que es harta información, con todos los Claro, pero tómenlo, más que aprenderlo de memoria, tomen las cosas como guías, como para Ujú. poder ir desarrollando sus procesos. Me interesa que traten de agarrarle la lógica para que puedan ir como trabajando en esto. Sí, Ya. Andrea, me quedó una duda. Ujú. Eh, Al principio, cuando nos empezaste a mostrar lo de elaborar un amuleto, dijiste que también uno puede hacer una oración. En los ejemplos Ujú. posteriores nos mostraste dos, pero tú tienes más oraciones o uno puede hacer la oración que quiera. Tú puedes hacer la oración que tú quieras, ¿ya? Si tú quieres, por ejemplo, que yo te mande o mande en el grupo oraciones que tengan que ver con el ámbito de talismanes, puedo mandarlas, ¿sí? Ya, Hay ok, algunos salmos que son hechos específicamente para eso, hay otras oraciones más como quizás ritualísticas, más paganas, que también se usan para eso. ya, ok, gracias. Yo tengo una duda. Ujú. Andreita, para el talismán de Hada Kadabra, ¿se le pueden agregar elementos planetarios? Sí, sí, sí. Se le pueden agregar elementos planetarios y te quedaría, pero trata ahí de usar de tres. Tres elementos, Ah, por la 3, los ya tres por ley. planetas, tres elementos. Ya, genial. Gracias. Ujú. Así que bueno, que va a quedar abierto el WhatsApp a las dudas, chicos. Traten de practicar, traten de enfocar o de jugar un poco con la idea de lo que vayan a hacer. Si quieren ahí ir mostrando también lo que quieren ir trabajando, no hay problema. Estoy abierta ahí a recibir cualquier duda y nos vamos conectando ya la otra semana y vamos avanzando, ¿ya? Voy a tratar de darles como la otra clase otros elementos que son más como de los símbolos, quizás más asociados un poquito al mundo de los sigilos, em, pero también a otras como corrientes, ¿ya? Así que eso, chicos. Muchas gracias, gracias, Andrea. Ya que les Buenísima la vaya muy clase. bien. Gracias. Muchas Chao, gracias. Gracias, chao. gracias. Ya. Gracias. Chao a Chao, todos. chao. Chao, gracias. Chao.